acompañarnos una vez más. Este es un tema que queremos abordar rápidamente. De hecho, entre la sesión anterior y esta, pues no hay mucha diferencia en cuanto a los tiempos, porque es un tema que tenemos que aterrizar y es un tema pues, que no lo podemos dejar pasar mucho tiempo. El tema que vamos a ver el día de hoy es el paquete económico para el ejercicio fiscal del 2025. ¿Por qué le llamamos paquete económico para el 2025? El Ejecutivo Federal le corresponde a lo que viene a ser toda la administración pública, tanto la centralizada como la descentralizada, la representación hacia el exterior, realmente realizar la gobernabilidad interna. Para realizar la gobernabilidad interna, pues se necesita gastar en seguridad pública, se necesita pagar luz, pagar agua, pagar nóminas, pagar seguridad social de los burócratas, se necesita pagar los tribunales, se necesitan hacer carreteras, hacer hospitales, hacer escuelas, se necesita gastar mucho, mucho dinero. Entonces, también al Ejecutivo Federal le corresponde la parte de este ejercicio del gasto público. Pero también para un mejor control, en la propia Constitución y en una ley que se llama Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que la que va a llevar el control de cuánto dinero tiene el Estado mexicano, cuánto dinero gasta, cuánto dinero ahorra, cuánto dinero ejerce en deuda pública, cuánto dinero y cuánto patrimonio tiene, le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza lo que viene a ser el ejercicio de un presupuesto. Al igual que cuando tú operas tus finanzas personales, también opera así el Estado. El Estado es un ente económico, sí, es un ente social, es un ente jurídico, es un ente suprasocial, lo que tú quieras, pero también es un ente económico. Y de hecho hay una materia que se llama Derecho Económico, que trata de explicar los artículos, en México, que trata de explicar los artículos 25 y 26 de la Constitución, que te habla sobre la actividad económica del Estado. La actividad económica del Estado. ¿Por qué decimos actividad económica del Estado? Porque el Estado es el mayor generador de riqueza en el Estado, en México. No hay otro ente público o privado que genere más riqueza que el Estado. Oye, no, pues que que Elon Musk tiene 136 mil millones de dólares en patrimonio. Sí, en patrimonio Elon Musk, pero o Musk, como dijera nuestro expresidente, pero lo que viene a ser el patrimonio neto de México supera, lo que vale México en sí mismo supera por mucho lo que tiene este señor en sus cuentas bancarias. Pero al igual que Tesla, al igual que Elon Musk, al igual que Bill Gates, al igual que Carlos Slim, el Estado mexicano es un ente económico y debe comportarse como tal y no está exento a las reglas de la economía. Entonces el Estado mexicano necesita prever su ingreso, necesita prever su gasto y necesita prever la administración de su patrimonio. En la parte del ingreso, básicamente es prever cuánto dinero va a ganar el Estado mexicano por ejercicios fiscales. Todas las finanzas públicas y las privadas, de hecho, se deben de manejar por ejercicios fiscales. ¿Cuáles son los ejercicios fiscales? Los años de calendario. Por ejemplo, yo tengo muchos problemas con algunos clientes que se dedican al sector primario, donde ellos, las temporadas para ellos son como temporadas de fútbol. Es decir, la temporada agrícola inicia en junio y termina en mayo del siguiente año. Entonces ellos durante ese periodo, ellos tratan de hacer el cálculo de sus impuestos y sus utilidades conforme ingresos y gastos, pero de junio de un año y a mayo del siguiente. Es decir, cruzan ejercicios. Entonces luego es bien difícil con ellos ponerme de acuerdo, porque para darles la asesoría es complicado porque estamos brincando de ejercicio. Pero bueno, para efectos prácticos y para efectos más sencillos debes de considerar los ejercicios fiscales por año de calendario. Entonces, por eso estamos hablando del ejercicio paquete económico del 2025, porque es lo que se supone que vamos a hacer el 2025. Lo primero que tiene que prever el Estado es cuánto dinero va a ganar. Y aquí está.
el ingreso. ¿Cuánto dinero voy a tener? ¿Y cuáles son los tipos de ingreso que lo que viene a ser, que puede tener el Estado? El Estado puede tener ingresos por lo que viene a ser por actividades productivas. ¿Cuáles son las actividades productivas? El Estado en algunas ocasiones, aunque sea propio de la iniciativa de la economía privada, en algunas ocasiones el Estado también puede generar riqueza. ¿Cómo genera riqueza el Estado? Explotando sus bienes. ¿Cuáles son los bienes del Estado? Si vamos al artículo 27 constitucional, ahí se establecen cuáles son los bienes de dominio público. Básicamente lo que tiene el Estado, que son sus hospitales, sus escuelas, sus tribunales, sus inmuebles, sus terrenos, sus carros, pero también lo que hay en el subsuelo. Y sabemos que ahí está el petróleo, está el gas, están los minerales, está el litio, todo eso es propiedad del Estado. Solamente que cuando el Estado vende sus cosas, tú no le puedes llamar al resultado de esa venta, tú no le puedes llamar utilidad, porque utilidad es una figura de derecho privado. Por eso le tenemos que llamar productos, porque es una figura de derecho público. Pero para efectos prácticos, productos, podría ser el sinónimo de utilidades o dividendos. Entonces, ¿qué tipo de productos puede tener? Pues ya vimos la venta de sus bienes, la venta de los bienes del propio Estado, la prestación de servicios por parte del propio Estado. Hay servicios que solo el Estado te los puede dar, pero no te los da como en su carácter de servicio público, sino que te lo da. Yo tengo una empresa, yo te puedo prestar ese servicio. Por ejemplo, Ferromex. Por ejemplo, las instituciones de seguridad privada como la Policía Auxiliar del Estado, o cuando tú contratas un servicio de protección de las corporaciones policíacas oficiales, te está prestando un servicio al Estado y por eso te está cobrando productos. ¿Qué otras cosas puede tener qué otras cosas de ingresos puede tener el Estado mexicano? Puede tener también los ingresos por empréstitos. Le llama la teoría, empréstitos. ¿Cuáles son los empréstitos? No es otra cosa más que los préstamos. Pero ¿por qué no le puedo? ¿Por qué la doctrina no le llama préstamo? Porque es una figura de derecho privado. Entonces tratan de hacer esa diferencia los doctrinistas, pero la palabra técnica es empréstito, pero pues, técnicamente o prácticamente eso es un préstamo. Estos préstamos que recibe el Estado mexicano pueden ser tanto nacionales como pueden ser extranjeros. Y pueden ser tanto de instituciones públicas, otros estados, como de instituciones privadas. Entonces, lo que tú debes de tener en cuenta al momento de que tú veas la palabra préstamo o empréstitos dentro de las consideraciones de las leyes de ingresos, tú debes de tomar en cuenta lo que vienen a ser los empréstitos. ¿Qué otro dinero puede recibir el Estado? Esto es una aportación mía, pero que no viene en muchos libros, pero yo lo tengo que considerar, que son los apoyos a fondo perdido. Los apoyos a fondo perdido que dan organismos internacionales a México. Oye, pues necesito que combatas el cambio climático, necesito que combatas la migración, necesito que combatas el narcotráfico, necesito que des estímulos a la cultura, a las artes, a la ciencia, pues bueno, te voy a dar una lanita, ¿no? Ese dinero que nos da organismos internacionales como la OCDE, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como Estados Unidos de América, si bien es cierto, están condicionados a cuestiones políticas, pues no están condicionados a cuestiones jurídicas, es decir, no es un préstamo, es un fondo a apoyo perdido. Te doy el dinero, ejércelo con responsabilidad, y si no lo ejerces con responsabilidad, pues ni modo, pues luego vemos qué onda. Entonces tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, y nos falta el más importante para nuestra materia, esta es materia tributaria, que son precisamente los ingresos tributarios. En estos ingresos tributarios, recordemos que son todas aquellas cantidades que el Estado está legitimado para exigir de su población para sufragar los gastos públicos, atendiendo a principios de justicia, equidad sociales. Estos tributos los clasifica el Código Fiscal de la Federación en su artículo 2. Queremos saber cuáles son. Hay que irnos al artículo 2. En términos generales, ¿cuáles son? 1 son los impuestos.
Número 2 son las contribuciones de seguridad social, que el código les llama aportaciones. Número 3 son las contribuciones de mejoras, que es cuando te beneficias de una obra pública, es decir, cuando le ponen empedrado a tu casa afuera y te está cobrando el Estado, te puede cobrar contribuciones de mejoras. Y por último, derechos. Los derechos los pagas en dos sentidos. Hay dos tipos de derechos. No se refiere ni a la prerrogativa que tienen todas las personas, tampoco se refiere al derecho como ciencia y tampoco se refiere a la palabra de derecho. Derecho es una institución de derecho tributario que se refiere a una especie de contribución. De hecho, en otros países a los derechos no les llaman derechos. En otros países a los derechos les llaman tasa, para evitar precisamente la confusión con esta figura de derecho que se podría tener con las demás acepciones. Hay derechos por servicios y hay derechos por aprovechamiento de bienes de dominio exclusivo de la nación. Las contribuciones de derechos son las que tú pagas cuando te haces acreedor o te prestan un servicio que solo el Estado te puede suministrar, como por ejemplo la expedición de una licencia de conducir, la expedición de un pasaporte, la expedición de una licencia de construcción. Pero ¿por qué me cobran eso? Porque el Estado no está obligado a darte ese servicio, no es un servicio que si no te presto te mueres. Y es un servicio que tú vas a utilizar para obtener algo, un beneficio, muchos de ellos un lucro. De ahí la lógica de cobrarte estos derechos por servicio. Y luego están los derechos por explotación de bienes de dominio público, que son básicamente cuando te aprovechas de un bien que es del Estado. Por ejemplo, las minas, por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, los puertos. Estos derechos que tú tienes que pagar, ¿por qué pagas derechos? Porque esos bienes que tú estás explotando no son tuyos, son del Estado. Te tienes que dar una parte al Estado. Y es importante aclarar esto porque el propio Código Fiscal de la Federación maneja otra especie de ingreso por parte del Estado. Le llama aprovechamientos. Okay, ya vimos que los ingresos del Estado básicamente son 4, ya los platicamos rápidamente, pero luego hay uno quinto que le dicen en los aprovechamientos. Y entonces, ¿cuáles son los aprovechamientos? Los aprovechamientos es todo aquello que no sea los otros 4, que el Estado tenga derecho a percibir de su población, le llama aprovechamientos. Entonces el Estado luego es bien mañoso. Conceptos económicos que deberían ser clasificados como tributos, los mandan como aprovechamientos. Pero ¿por qué hace el Estado, por qué hace esa clasificación maliciosa? La hace porque los ingresos tributarios deben obedecer a los principios de justicia tributaria del 31, fracción cuarta, legalidad, reserva de ley, proporcionalidad, equidad, y todos están ahí. Mientras que los aprovechamientos no. Los aprovechamientos es una figura que el Estado puede determinar de manera libre. De hecho, en la Ley de Ingresos de la Federación, que se propone en las últimas leyes de ingresos de la Federación, se le autoriza al Ejecutivo Federal para que él libremente pueda fijar las tasas de aprovechamientos aplicables a lo que haya aprovechamientos. El ejemplo más claro de un aprovechamiento, más sencillo de un aprovechamiento, es lo que viene a ser las multas y que te imponen autoridades no fiscales. Por ejemplo, tú vas a la autopista, tú le pisaste a tu carro y te detuvo un oficial de la Guardia Nacional. Te toca un oficial honesto, legal, que quiere hacer valer el Estado de Derecho y te levanta tu multa de 5,000 pesos. Esa multa de 5,000 pesos por exceder el límite de velocidad en carreteras federales son multas no fiscales, por lo tanto, son aprovechamientos. ¿Quién fija el monto de la multa? No hay un proceso legislativo para fijar el monto de la multa. El Ejecutivo, de manera libre y conforme a su buen entender, determina el monto de esa multa. ¿Qué otro ejemplo hay de aprovechamientos? Por ejemplo, las participaciones que pagan los casinos a la Secretaría de Gobernación por el uso. Tú tienes que pagar un aprovechamiento por ser un casino. ¿Qué otras cosas hay por ahí? El aprovechamiento que haces de los caminos y puentes federales, el uso de los puertos y algunas otras cosas que se me están escapando. Pero sí hay bastantes aprovechamientos que el Estado
casualmente lo saca de los principios de justicia tributaria y dice, no les aplican los principios de justicia tributaria y yo los voy a fijar como yo quiera. Entonces, en la ley, para prever los ingresos del ente económico, que en este caso es México, se debe de hacer en un acto formal y materialmente legislativo, porque recuerda que hay un artículo 16 constitucional que dice que la autoridad, bueno, dice todo acto de autoridad, bla, 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 y de ahí sacamos el principio de legalidad. Y el principio de legalidad, palabras más, palabras menos, cada quien tendrá una acepción diferente a eso, dice que la autoridad solamente puede hacer aquello que la ley expresamente le faculte, y no más, ni aunque sí lo considere necesario. Lo mismo sucede con los ingresos que va a percibir el Estado. El Estado puede percibir los ingresos que él quiera, sí, pero me lo tiene que poner en una ley. Por eso es que se crea, para prever el ingreso del ejercicio fiscal del 2025 como parte del paquete económico de 2025, hay una ley de ingresos de la Federación. ¿Para qué ejercicio? Para el ejercicio fiscal del 2025. Por lo tanto, esta ley de ingresos de la Federación del 2025, por consecuencia y obviamente, pues no aplica a lo que viene a ser a cuestiones del 2024, ni del 2023, ni del 2022. Solamente aplica para 2025. Esta es la primera fase de lo que viene a ser del paquete económico, y luego tenemos la segunda fase del paquete económico. En el paquete económico yo tengo que prever, ok, ya voy a prever cuánto dinero voy a ganar. Ahora tengo que prever cuánto dinero voy a gastar y cómo me voy a gastar ese dinero. Volvemos a lo mismo. El Estado solamente puede hacer lo que la ley expresamente le faculte y no más, ni aunque sí lo estime necesario. Pero en este caso, para nosotros poner cómo me voy a gastar ese dinero, no lo voy a poner en una ley, lo voy a poner en un presupuesto de egresos. Para el ejercicio fiscal del 2025. El presupuesto de egresos del 2020, el presupuesto de egresos de la Federación es, en mi opinión, con permiso de la Ley General de los Impuestos a la Importación y Exportación, es el compilado jurídico o normativo más largo que existe. Son 500 o 600 páginas de pura palabrería. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que ser muy específico en qué se va a ganar el dinero. Y entonces hay partidas, hay subpartidas y hay ejercicio de partidas. Cuando hablamos del ejercicio del presupuesto, estamos hablando del ejercicio de partidas presupuestales. Las partidas presupuestales las debemos de considerar como un monto que tú tienes para gastarte en determinadas cosas. Por ejemplo, para la educación en el 2025 se prevé una partida presupuestal de 450,000 millones de pesos. Esa es una partida presupuestal que las instituciones que tienen que ver con el ejercicio del gasto en educación se tienen que poner de acuerdo, pero no conforme ellas quieran. Tengo 450,000 millones de pesos para gastármelo en lo que yo quiera, pero que tenga que ver con la educación. Sí y no. Tiene que ver con educación, pero dentro de esa partida presupuestal hay subpartidas presupuestales. Y esas subpartidas presupuestales te pueden hablar del pago de nómina, te pueden hablar del pago del mantenimiento de las escuelas, del gasto en los libros gratuitos, del material de oficina. También habla de eso, habla del material de oficina. Voy a destinar 1 millón de pesos para la compra de marcadores. Eso tiene que estar en el presupuesto de egresos de la Federación. Yo no puedo ejercer una partida presupuestal si no está autorizada en la ley. Pero nos acabas de decir, ustedes pueden pensar, nos acabas de decir, esto no es una ley, es un presupuesto de egresos. Sí, tienes razón en esa parte, pero también recuerda que las cosas son lo que son por lo que son y no por el nombre que les pongas. El presupuesto de egresos de la Federación, pues sí, se llama presupuesto,
pero materialmente se trata de un acto legislativo. Es como una ley, solamente que recibe otro nombre. ¿Por qué se le llama presupuesto y por qué no se le llama ley? La ley de ingresos de la Federación sí se somete al proceso legislativo previsto en la Constitución. Es decir, ese proceso legislativo incluye la iniciativa, discusión en Cámara Baja, aprobación en Cámara Revisora, no ejercicio del derecho de veto por parte del presidente de la República, y si son reformas constitucionales, pues hay que mandarlo a los congresos locales. En este caso no. En este caso, el presupuesto de egresos de la Federación, por disposición expresa del artículo 74, fracción cuarta de la Constitución, el único órgano legislativo que tiene que aprobar el presupuesto de egresos es la Cámara de Diputados. No pasa por la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, recuerden que tienen facultades diferentes y exclusivas, cada una de ellos. Las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados vienen en el artículo 75. Las facultades exclusivas de los senadores vienen en el 76. Y hay unas que coinciden, hay otras que no coinciden, pero las exclusivas no coinciden en ninguna. ¿Qué facultades exclusivas tienen senadores? Una, casi nada, ratificar los convenios o tratados internacionales celebrados por el presidente de la República. Casi nada. Por ejemplo, los tratados internacionales no pasan por diputados, solamente pasan por senadores. La aprobación, ya sabemos que hay una reforma constitucional, pero antes de esa reforma, que causó mucha controversia en días pasados, la reforma constitucional, lo que viene a ser el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, debería ser por parte del Senado de la República. Los diputados no se podían meter en esa aprobación. Bueno, pero para efectos prácticos, el presupuesto de egresos es una ley, es un acto materialmente legislativo. ¿Pero por qué solamente diputados? Porque cuando se hizo la Constitución, allá en 1916, y de hecho desde 1857, se considera que el gasto público, ¿quién decide qué es público y qué no es público? Todos nosotros, cada persona, individual, tenemos esas necesidades colectivas o esos pensamientos colectivos. Entonces nosotros, como para poder darle ese sentido de colectividad a los gastos, pues lo tenemos que aprobar nosotros. Y nosotros, el pueblo, ¿cómo ejercemos nuestra soberanía? A través de nuestros representantes. ¿Quiénes son nuestros representantes? Los diputados. Oye, pero los senadores también son representantes de las personas. En un sentido estricto de la palabra, sí, pero en un sentido formal de representación constitucional, no. Los senadores no representan a las personas, los senadores representan al Pacto Federal, los senadores representan a los estados de la República unidos en una sola federación. Y esto, en términos de este artículo 74, todos los años, se tiene que hacer uno, todos los años. Por eso es que tenemos paquete económico 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, etcétera, etcétera. La parte de la administración del gasto público por parte del Estado se refiere a que yo el dinero o los bienes que yo ya tenga aprobados, me voy a gastar el dinero bajo principios de eficiencia, legalidad, honradez, transparencia y todas estas cosas que vienen a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y es básicamente, la administración se refiere al Sistema Nacional Anticorrupción. No agarres el dinero público que es para comprar libros de los niños de 6 años, no agarres ese dinero y te compres una camioneta Porsche Cayenne del año, servidor público. Úsala para lo que tienes que usarla. No metas operaciones inexistentes en el gasto de las instituciones públicas. Hay que tener bien registrado en qué me estoy gastando el dinero. Las instituciones públicas, toda dependencia del gobierno debe llevar contabilidad, toda. Solamente que esa contabilidad la lleva conforme a disposiciones específicas dadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Ley Federal de Responsabilidad y Contabilidad Pública Gubernamental. Federal de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental.
Son contabilidades específicas que de hecho, en mi opinión, necesitas abogados y contadores especialistas en esa materia. Un tributarista no puede verte esta materia, no puede llevarte una contabilidad pública gubernamental. Necesitas una persona específica que te pueda ayudar a interpretar las leyes de derecho público aplicables a eso. Ahí sí necesitas un fiscalista. Pero bueno, luego dedicamos eso. Estas leyes usualmente vienen muy pocas disposiciones en estas disposiciones, más bien, las disposiciones atingentes a esta parte administrativa que la doctrina le llama derecho patrimonial del Estado. No es obligatorio que lo cambies en cada ley de ingresos. No es obligatorio que lo preveas en el presupuesto de egresos. Tú puedes estar cambiando las leyes cuando tú quieras, pero pues es parte de la actividad financiera del Estado y por eso la menciono. Ok, entonces, estas dos son las que tengo que hacer todos los años. Estas son de carácter obligatorio. No tengo opción. La tienen que presentar el órgano legislativo. Ustedes pueden preguntar, ¿qué pasa si el órgano legislativo no presenta este paquete económico? De hecho, esta es la obligación que la propia Constitución dice. Tú, órgano legislativo, tienes la obligación, tú, primero, regreso, órgano legislativo, tú tienes la obligación de aprobar el presupuesto de egresos previa aprobación de la ley de ingresos a más tardar el 15 de noviembre de cada año. Excepto cuando se trata de una muda o de un pase de poder del Poder Ejecutivo. Lo que acabamos de tener el 1 de octubre entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, pues era imposible que la licenciada o la doctora Claudia Sheinbaum en 45 días tuviera listo su presupuesto. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Este término, cuando se trata del traspaso del Poder Ejecutivo, se va hasta el 31 de diciembre de ese año. Pero este es caso excepcional. Esto sucede cada 6 años. Y entonces, pero los diputados solamente aprueban esta parte. Lo hacen a propuesta del Ejecutivo Federal, del presidente de la República. El presidente de la República propone la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos. ¿Cuál es el tiempo límite que tiene el presidente de la República para mandar el proyecto a la Cámara de Diputados? Es a más tardar el 8 de octubre, el 8 de septiembre, perdón, de cada año. Y la Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre de cada año para poder aprobar este presupuesto. Pero para yo poder aprobar el presupuesto, primero tengo que aprobar los ingresos. Por eso es el paso 1, apruebo los ingresos. Paso 2, apruebo los gastos. En este caso, en nuestro caso en concreto, el paquete económico para 2025 solamente incluye ley de ingresos de la Federación, presupuesto de egresos de la Federación y unas cuantas reformas a una ley que se llama Ley Federal de Derechos. En la Ley Federal de Derechos se establecen las tasas que se tienen que pagar por derechos por la explotación de bienes del dominio exclusivo de la nación. ¿Por qué están modificando la Ley Federal de Derechos? Porque recuerda que va a haber una apertura, modificación, o no sabemos cómo llamarle, en el sentido de que van a cambiar cómo vamos a explotar el petróleo, el gas natural y sobre todo los minerales y el litio. La explotación minera y la explotación de hidrocarburos va a cambiar para el siguiente año, se va a hacer más flexible, por así decirlo. Ahora bien, esto es lo obligatorio que debe tener cada paquete económico. En este año, pero no obstante, el Ejecutivo Federal, si el Ejecutivo Federal está haciendo
un proyecto de ingresos, está proponiendo un proyecto de ingresos, pues es obvio que a veces el Ejecutivo Federal tiene que mover cosas, tiene que cambiar tasas de impuestos, tiene que crear nuevos impuestos, conceder exenciones, conceder condonaciones, es decir, realizar un verdadero trabajo de política fiscal. Y entonces, en algunas ocasiones, opcionalmente, el paquete económico el paquete económico de nuestro país a veces incluye reformas a la ley del impuesto sobre la renta, al Código Fiscal de la Federación, a la ley del IVA, a la ley del IEPS, a veces a la ley de coordinación fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Este año no hubo ningún tipo de adición opcional o una propuesta opcional o adicional de las que estamos hablando. El paquete económico para el 2025 no incluye hasta ahorita reformas ni a la ley de renta, ni a la ley de IVA, ni al código, ni a ninguna ley sustantiva ni procesal en carácter tributario. No hay. Pero es que yo he leído noticias y donde un fulano dice que pasa esto. No hay nada. Oficialmente no hay nada. Pero es que también en redes sociales y a través de grupos de WhatsApp están circulando, ¿cómo le llaman? Anteproyecto de reforma fiscal. No hay anteproyecto. No hay nada, no hay proyecto, no hay anteproyecto, no hay iniciativa. Mientras no se presente la iniciativa aquí, no cuenta como absolutamente nada, no cuenta como ley. Hay que recordar que el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quisiera reformar todo el sistema fiscal mexicano, pero no se puede hacer si no lo hace mediante un acto formal y materialmente legislativo. Y para que sea un acto formal y materialmente legislativo, tiene que pasar por diputados y por senadores. Y ahorita no hay nada, ni en la Gaceta del Senado, ni en la Gaceta de Diputados, ni en la Oficina de Jurídica del Presidente de la República. No hay absolutamente nada. Entonces, sugiero ser precavidos, ser prudentes con lo que les decimos a nuestros clientes. Realmente no hay una reforma fiscal profunda hasta ahorita. Ricardo Monreal, que es es el coordinador de los diputados de Morena, él sí sostiene que hace falta una reforma fiscal profunda, porque hay un déficit en los ingresos públicos. ¿Qué es un déficit? Hay deuda. El Estado mexicano gasta más de lo que gana. Por eso, los ingresos por préstamos luego son una parte importante de los ingresos que se tienen, en cada año, que ahorita vamos para allá. Entonces, lo que Ricardo Monreal ha dicho cuando sale a hacer sus conferencias de prensa es que se necesita una reforma fiscal profunda. Y para hacer una reforma fiscal profunda, pues necesitamos tiempo, porque hay que platicarla con los sectores sociales, con el sector público, con el sector privado. Porque de nada te sirve tener una reforma profunda y el sector privado te dice, yo no la voy a acatar, yo no te voy a pagar impuestos. Yo voy a ocultar mis ingresos, me los voy a llevar a España, me los voy a llevar a Estados Unidos, me los voy a llevar a las Islas Caimán y no te voy a pagar un peso. O sea, se necesita un consenso de todos los actores políticos y económicos del país. Entonces, yo estoy de acuerdo con él que no puedes hacer una reforma fiscal rápida, sino que necesitas hacerlo con mucha cautela y con muchos estudios. ¿Por qué Ricardo Monreal salió a decir eso? Porque ahorita tenemos cambio de presidente de la República, tenemos cambio de sexenio. Y usualmente cuando hay un cambio de sexenio, hay una reforma fiscal profunda. Y esto siempre sucedió. Con el único presidente que no sucedió ese cambio fiscal tan profundo ha sido con Andrés Manuel López Obrador. Cuando López Obrador recibe de Enrique Peña Nieto la presidencia de la República, sí hizo 2 o 3 reformas, hizo 2 o 3 ajustes, modificó y adicionó 2 o 3 artículos, pero no hizo una reforma fiscal tan profunda como sí la hizo Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto entró a cargo en el 2012, 1 de diciembre del 2012, y ellos en el 2013, que se publicó en el 2014, hicieron una reforma fiscal profundísima, tan profunda que la reforma fiscal del 2014 incluyó una nueva ley del impuesto sobre la renta, La ley del impuesto sobre la renta del 2012 quedó derogada
Ya no existe la ley del impuesto sobre la renta del 2002, la que expidió Vicente Fox Quesada, sino que teníamos una nueva ley del 2014. Hubo cambios sustanciales en el Código Fiscal de la Federación. En opinión de tu servidor, para mí a partir del 2014 tengo un nuevo Código Fiscal de la Federación. Aunque el decreto legislativo te diga que es de 1982 nuestro código, para mí el Código Fiscal de la Federación es completamente nuevo. Completamente, ¿por qué? Porque te prevé buzón tributario, te prevé los comprobantes fiscales digitales por internet de carácter obligatorio, la contabilidad electrónica, las revisiones electrónicas, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, los aseguramientos precautorios, el cambio de prelación para poder embargar los bienes en un procedimiento administrativo de ejecución, el embargo a cuentas bancarias se facilitó muchísimo para las autoridades fiscales, la restricción temporal y definitiva del certificado de sello digital. El sistema fiscal, muchachos, cambió a partir del 1 de enero del 2014. Entonces, lo que dice Monreal es que ahorita no podemos hacer una reforma fiscal tan profunda. ¿La vamos a hacer cuándo? 2026, la vamos a platicar. Y seguramente para el ejercicio fiscal del 2028, del 2026 la vamos a platicar. Y seguramente para el ejercicio fiscal del 2027 sí vamos a tener una reforma fiscal tan profunda como esta. Ahora bien, ¿cómo va en qué consiste el paquete económico? ¿Cómo va nuestro paquete económico para el ejercicio del 2025? Bueno, el paquete económico para el ejercicio fiscal del 2025, ya vimos cuándo se presentó, pero ¿qué contiene? ¿Qué números contiene? En números macroeconómicos, dice el Ejecutivo Federal que México va a tener un crecimiento, sí, crecimiento, o sea, para arriba, entre un 2 y un 3% del valor del Producto Interno Bruto, que es todo lo que va del país. O el incremento de un 2 o 3% de todo lo que va del país. ¿Cómo podríamos dimensionar esto? Imagínate que tú tienes un patrimonio neto entre casas, para constituir el patrimonio neto, para evaluarlo, hay que considerar las casas, hay que considerar los carros, las cuentas bancarias, hay que considerar absolutamente todo lo que tengas. Es lo mismo que con el Estado mexicano. Entonces, en términos reales, imagínate que tú tienes un patrimonio de 1,000 pesos. Si vas a crecer un 3%, significa que vas a tener al cierre del año, vas a tener un patrimonio valuable en 1,030 pesos, porque estás creciendo 3%. Organismos internacionales, por el contrario, dicen que no. Organismos internacionales como cuáles, tanto privados como públicos. Los públicos como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, dicen que México no va a crecer eso. Dicen que México va a crecer a la mitad, va a crecer al 1.5%. Luego tenemos lo que viene a ser la inflación. La inflación es el incremento de los precios durante el lapso del tiempo. Entonces, en cuanto a la inflación, tenemos que el Estado mexicano prevé una inflación del 3% anual. Una inflación muy buena, si me preguntas. O sea, todo lo que nosotros nos estamos comiendo, pues solamente va a aumentar un 3% el siguiente año. Organismos públicos y privados internacionales dicen que no. Dicen que la inflación en México va a ser del 4.5%. A mí, si me preguntas en cualquiera de los escenarios, ya sea una inflación del 3 o ya sea una inflación del 4.5, yo creo que es buena. Hace 2 años ganamos tasas de inflación del 7%. Creo que es muchísimo, muchísimo muy bueno. ¿Qué otro factor se toma en cuenta para prever los ingresos? Pues obviamente el precio del dólar. Nuestra economía está dolarizada. No, es que Rusia viene empujando y los BRICS y China. Deja de ver TikToks y ponte a documentarte un poquito con documentos serios. Y al día de hoy, la economía mexicana está dolarizada. México no compra en yuanes, México no compra en rublos, México compra y vende en dólares. ¿Y por qué va a seguir siendo así? Porque lo que más vende México es petróleo. Y el petróleo nos lo compra Estados Unidos junto con el gas natural. Y Estados Unidos nos lo paga en dólares, no va a usar yuanes, no va a usar rublos.
va a usar dólar y va a seguir usando dólares. Entonces, es súper importante nosotros tener en cuenta el factor dólar. El factor dólar que está teniendo en cuenta el gobierno para hacer su presupuesto es de 18.5 pesos por cada dólar. Si no te metes a Google, está a 20.50 el dólar. Hay una diferencia de un peso. No es tanta la diferencia, no si cambias 100 dólares, pero si cambias 15,000 millones de dólares, multiplícalo por eso, es un dineral. Y entonces la ley de ingresos de la federación, con base a estos números y otros números que hay, que vienen dentro del paquete económico, si quieres saber las ideas que tiene el Ejecutivo Federal para hacer sus números, ponle en tu buscador de Google, ponle paquete económico 2025 y te va a aventar a una página de la Secretaría de Hacienda y ahí hay unos documentos, de hecho están ordenados por años. Y hay un documento que se llama Criterios Generales de Política Económica. En base a esos criterios generales de política económica es que el Ejecutivo está planteando todo su movimiento económico. En esos criterios generales de política económica se prevé cuánto va a estar el dólar, cuánto debe México, cuánto vamos a pagar a deuda extranjera, cuánto vamos a ganar por la venta de petróleo, cómo vemos la geopolítica a nivel internacional, las relaciones México-Estados Unidos, cómo la vamos a solventar, cuál es nuestra opinión sobre que Trump acaba de llegar como nuevo presidente de Estados Unidos. Todo este tipo de cosas vienen en ese documento que se llama Criterios Generales de Política Económica. Es un documento de 10,000 páginas. Así que si tienes tiempo libre, pues ya tienes una lectura que hacer. ¿Qué dice la Ley de Ingresos de la Federación? Para efectos prácticos, la ley de ingresos de la Federación del 2025 es idéntica a la del 2024. Se manejan números muy aproximados, se manejan cuestiones completamente iguales a las del ejercicio fiscal anterior. Realmente solamente, en mi opinión, solamente se está siguiendo la consecución del gobierno anterior a este gobierno, porque, insisto, la reforma fiscal profunda la vamos a tener el siguiente año, que va a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2027. Guarden este tweet, como dicen por ahí. La ley de ingresos de la Federación dice que México va a tener ingresos por 9,302,015 billones de pesos, que serán 9,302,015.8 millones de pesos. Eso es lo que va a percibir la Federación para el ejercicio fiscal del siguiente año. El ejercicio fiscal anterior, ¿cuánto dinero se previó que íbamos a ganar? Se previó que la Federación iba a ganar solamente 9,066 millones de pesos. Hay un incremento de, ¿qué serán? 250,000 millones de pesos. No es tanto, 250,000 millones de pesos, pues el número a lo mejor no parece tan significativo, pero ya cuando lo pones sobre la mesa ese dinero, 250,000 millones es muchísimo dinero. ¿Esto dónde lo ves? Esto lo ves en el artículo primero de la ley de ingresos. De esos 9,302,000 millones de pesos, ¿cuántos se perciben por ingresos tributarios? Por ingresos tributarios, que ya los explicamos cuáles son, se estima percibir 299,812 millones de pesos, de los cuales 2.8 son de impuestos sobre la renta y 1.46 son de IVA. El año pasado, los ingresos tributarios fueron de 4,942,000
30 millones de pesos, de los cuales los ingresos tributarios de impuestos sobre la renta fueron 2.7 billones de pesos y del impuesto a valor agregado fueron 1.33 billones de pesos. Oye, pero ¿por qué estás poniendo estos números? Porque al final de cuentas, pues esos números ahí están en los documentos oficiales. Los estamos poniendo para hacer el siguiente análisis. Si tú te fijas, los ingresos tributarios de un año al otro están incrementando. Y no están incrementando poquito, están incrementando entre un 5 y un 6%. Es un dineral. ¿Ok? Entonces, si estamos yendo para arriba, significa que para poder nosotros tener más recaudación de impuestos, necesito hacer labores con las autoridades fiscales y con los contribuyentes para poderles sacar más dinero. Por lo tanto, en opinión de un servidor, la fiscalización el siguiente año sí se va a poner más agresiva y se va a poner más agresiva en el sentido de que no te van a mandar visitas domiciliarias, porque una visita domiciliaria es cara. Imagínate cuánto le sale al SAT mandar a 2 auditores con una computadora, con una impresora, a tu domicilio durante un año, y luego después de ese año te dejo la resolución determinante de crédito fiscal y tú la puedes combatir y te vas a ir a juicio. Bueno, es un largo camino para recaudar. Lo que se viene son las revisiones electrónicas, de forma masiva. Revisiones electrónicas en términos del 53D del Código Fiscal de la Federación. Son revisiones rapidísimas, son revisiones simplificadas, son revisiones sumarias, que acuérdate que no deben durar más de 6 meses. La autoridad no va, no hay contacto con el contribuyente, todo lo hacen a través de buzón tributario, tú también respondes a través de buzón tributario, todo es bien rápido. Inicia con una preliquidación. Si tú no me convences, contribuyente, de que estoy equivocado, pues esa preliquidación se vuelve una liquidación definitiva y te puedo exigir el pago mediante el procedimiento administrativo de ejecución. No hay que olvidar que a partir del 2014 ya te puedo hacer embargos, te puedo aplicar un procedimiento administrativo de ejecución a través de buzón tributario, es decir, no tengo que ir a tu domicilio. Ok, si me vas a aplicar un embargo en materia administrativa, que ese es el procedimiento administrativo de ejecución, si me lo vas a aplicar de manera remota, ¿qué es lo que me vas a embargar si no estás viendo, pues, qué bienes yo tengo en mi domicilio? Pues simple y sencillamente te voy a embargar tus cuentas bancarias. Y lo que están haciendo las autoridades fiscales es que te están embargando cuentas bancarias. Pero bueno, ya después platicaremos de eso después. ¿Qué otras cosas se prevén en la ley de ingresos? En la ley de ingresos se prevén reglas específicas para el siguiente ejercicio fiscal sin que se trate de una reforma integral, insisto, al sistema tributario, al sistema fiscal, porque esto sí es fiscal. Hay que poner atención en aquellos artículos que hablan sobre exenciones fiscales, sobre tratos preferenciales, sobre estímulos fiscales, que esos sí existen en la ley de ingresos del 2025 y que básicamente son muy parecidos a las del 2024. Porque como lo comentamos hace un momento, básicamente es una copia, la ley de ingresos de la Federación del 2025 es una copia de la ley de ingresos del 2024. Solamente hacer la connotación de que las disposiciones de esta ley de ingresos son casi seguras, las opiniones que estemos vertiendo aquí, porque ya se aprobaron por parte de los órganos legislativos. El día 26 de noviembre fue aprobado por los diputados. El día 27 fue recepcionada por los senadores esta aprobación de los diputados y el día 28 fue aprobada por comisiones del Senado. ¿A qué se refiere con comisiones? ¿A qué se refiere con comisiones? Acuérdate que son 124 senadores y son 500 diputados los que están en pleno, los que están ahí discutiendo como si estuvieran en una ágora, ¿no? Para que sea más fácil el trabajo, la votación y fuera más rápida, en lugar de que 500 personas o 124 personas estuvieran discutiendo un documento de 150 páginas,
se integran comisiones. Los propios diputados y los senadores nombran comisiones que son los que hacen el análisis técnico-jurídico de las iniciativas que se presentan a los órganos legislativos. Entonces, las comisiones regularmente, y dependiendo de la materia, a veces están integradas por 20 personas, por 30, por 40 personas, y que ellos entre sí, al interior, discuten la iniciativa. Ya cuando se ponen de acuerdo, mandan la minuta al pleno del Senado, al pleno del órgano legislativo correspondiente. En este caso, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores ya aprobó lo que viene a ser lo que demandó la Cámara de Diputados. Entonces, lo que sigue, que creemos que va a pasar hoy o va a pasar mañana, lo va a pasar al pleno de la Cámara de Senadores para su votación. Y lo más seguro es que se vaya a aprobar. No hay cambios sustanciales, porque repito, el paquete económico de este año no viene tan profundo. El del siguiente año sí va a venir muy, muy fuerte y hay que estar muy pendiente de su análisis. ¿Qué prevé para nosotros como tributaristas o como contribuyentes, mejor dicho, qué prevé que debemos poner atención en la ley de ingresos de este año? En el artículo 8 de la ley de ingresos se prevé la tasa de recargos. Acuérdate que cuando tú no pagues en tiempo las contribuciones, se generan accesorios. ¿Cuáles son los accesorios de las contribuciones? Multas, actualizaciones y recargos. La multa, pues es una sanción por cometer una infracción a una disposición que te obligaba a un pago o a un hacer. La actualización es traer el monto de la contribución a valor presente conforme al índice nacional de precios al consumidor, en términos del artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. Mientras que el pago de recargos se calcula conforme al artículo 21 del mismo ordenamiento legal, y los recargos, digamos que dice el código que es la sanción en contra del fisco, en contra del contribuyente y en favor del fisco federal por no haber enterado en tiempo las contribuciones, es decir, para resarcir los daños y perjuicios que pudo haber sufrido el fisco federal. Es una definición muy larga. A mí me gusta llamarle que los recargos son los intereses que le tienes que pagar al fisco por no pagarle las contribuciones a tiempo. ¿Por qué no le podemos llamar intereses? Porque interés es una figura de derecho privado y estamos en derecho público. Le tienes que llamarlo de diferente manera porque tienen acepciones muy particulares. Entonces, por eso se les llama recargos. La tasa de recargos para el siguiente ejercicio fiscal es del 0.98% mensual, que casi es el 1% mensual. 12% anual, estaríamos hablando de un 11.80 anual. Ah, no es tanto. Sí, pero si te vas a calcular los recargos conforme al artículo 21, o es el 21 o el 22, no me acuerdo ahí, disculpen esa precisión. Si te vas a Código Fiscal de la Federación para que te habla de cómo calcular los recargos, te dice que, que la tasa de recargos la vas a multiplicar por el 1.5. Y entonces la tasa de recargo no se te vuelve del 1, se te vuelve del 2.5 mensual. O una cosa muy parecida. Entonces, lo que nosotros siempre opinamos cuando tenemos un crédito fiscal, mejor ve con un banco, pídele dinero prestado al banco, vete con un prestamista. Es preferible y es más barato deberle a un prestamista que deberle al fisco. Deberle al fisco es carísimo. Lo que habíamos hablado sobre los aprovechamientos, en el artículo 11 se prevé también que el Ejecutivo Federal puede prever o puede fijar el monto de los aprovechamientos y de los productos de manera discrecional. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A lo mejor esto no tiene mucho que ver con nosotros, porque muy pocos de nosotros pagamos aprovechamientos o productos a esos niveles, pero pues para que te des cuenta que también a esos niveles pues se hace trampa para ganar más dinero. El artículo 15 es de los que nos podría ayudar un poquito más. El artículo 15 nos habla sobre el descuento en las multas de forma. ¿Cuáles son las multas de forma? Son todas aquellas que no tengan que ver con la obligación de pago.
¿A qué nos referimos con obligación de pago? Por ejemplo, acuérdate que si tú, no, que si tú, tú determinas que tú le debes al fisco 100 pesos de impuestos sobre la renta anual, tú tienes 30 días para pagarlos. Si tú no pagas la contribución, entonces puede haber una multa que va del 50 al 75% del monto de la contribución líquida. Es decir, que la multa mínima por no haber pagado esos 100 pesos sería de 50 pesos. Entonces tu crédito fiscal ya no es de 100 pesos, sino que se convierte en un crédito fiscal de 150 pesos. Eso es una multa de fondo, porque tiene que ver con el pago de la contribución. Mientras que hay otras multas que no tienen que ver con el pago de la contribución, sino que son cuestiones formales. Por ejemplo, no presentar la declaración informativa de operaciones con terceros de la ley del IVA, no presentar la declaración de retenciones de sueldos y salario, ojo, no las retenciones, solamente la declaración, no haber presentado la propia declaración en sí, la declaración propia, no haber presentado un aviso de cambio de domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas obligaciones de forma son susceptibles de tener un descuento de multas. ¿Hasta qué monto está el descuento? Descuento del 50% del monto de la multa. Siempre y cuando se den los siguientes supuestos. Supuesto número 1. Sean multas determinadas en facultades de comprobación. Es decir, que tienen que revisar ¿cuáles son las facultades de comprobación? Ya lo hemos platicado, son visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica. Si te revisan y ahí se da cuenta la autoridad de que cometiste infracciones a las legislaciones fiscales y son multas de forma, puedes tener acceso a esta condonación. Número 2, que tienes que pagar la contribución omitida, tienes que pagar el fondo. Es decir, si yo debo 100 pesos de impuestos sobre la renta y me impusieron una multa de fondo de 50,000 pesos y me pusieron otra multa de forma de 25,000, la única que me la van a condonar al 50% es la multa de 25,000 porque es la multa de 25 pesos, porque es la multa de forma, la multa de fondo no se condona aquí. Y tienes que pagar estas multas de forma antes de la emisión hasta antes del acta final de visita. El oficio de observaciones o la resolución que habla del 53B. Hasta antes del acta final de visita. ¿Por qué está antes del acta final de visita? Porque se supone que estás haciendo como que te estás regularizando, estás haciendo un cumplimiento semi-espontáneo, te quieres portar bien, entonces la autoridad dice, vamos dándole una facilidad administrativa a esta persona de la condonación. ¿Qué opino yo de esto? Mejor no lo hubieran puesto. Realmente es una grosería, es un tratar de tomarle el pelo al contribuyente. ¿Por qué? Porque tienes otra herramienta mucho más efectiva que te condona incluso el 100% de las multas, que son la adopción de acuerdos conclusivos ante la PRODECON. Si tú adoptas un acuerdo conclusivo ante la PRODECON en términos del 69C del Código Fiscal de la Federación, no solamente te hace la condonación del 100%, del 50% de las multas, sino del 100% de las multas. Y no solamente de forma, también de fondo. ¿Sí me explico? Y si en los dos procedimientos me estás condicionando a que yo haga el pago de la contribución omitida, pues yo no le encuentro sentido que hagas esto. Mejor vete a un acuerdo conclusivo, adóptalo antes de que termine el acta final de visita y ya está acreedor a los beneficios fiscales. Yo la verdad no le encuentro sentido al artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación. Pero bueno, ahí está. A lo mejor alguno de ustedes no encuentra sentido. Luego viene, pues, la parte más interesante. Bueno, esta y hay otra. Una de las partes más interesantes del artículo de la Ley de Ingresos de la Federación, que es la parte de los estímulos fiscales. Los estímulos fiscales están previstos en el artículo 16 de la Ley de Ingresos. Y básicamente nos prevé los siguientes estímulos fiscales. El primer estímulo fiscal implica en que te puedes hacer acreditable el IEPS que pagas en la adquisición de diésel
y que uses en tus procesos productivos o en vehículos marítimos. Pero no puedes generar el IEPS a partir del diésel que gastes en vehículos terrestres o aéreos. Eso es para todos los contribuyentes. ¿A qué se refiere esa parte? Se refiere principalmente al diésel que utilices en maquinaria. Por ejemplo, generadores eléctricos, grúas, montacargas, bueno, montacargas vehículo, bombas, generadoras de electricidad o de agua. Generalmente en ese tipo de industrias donde utilices grandes cantidades de diésel, para ti va a ser acreditable el monto del IEPS que estés pagando por la adquisición de ese diésel. Es importante establecer que el crédito fiscal que tú generes a partir de la aplicación de este estímulo no puede generar saldo a favor. ¿Qué quiere decir eso? No genera devolución de impuestos. No puedes generar devolución. Número 2, es básicamente el mismo que el 1, pero este es para todas las personas, pero el 2 solamente es dedicado para los agapes. Acuérdate que el agape es sector primario, agricultura, ganadería, pesca y actividades silvícolas, que en términos del 74 de la ley de renta tienen un tratamiento fiscal específico. Entonces, las personas morales o físicas que se dediquen a estas cosas a este sector primario pueden aplicar el mismo estímulo fiscal y hay una salvedad. ¿Cuál es la salvedad? Para ellos, este estímulo fiscal sí puede generar saldo a favor. Y después, es decir, y ese saldo a favor, luego lo puedes pedir en devolución. Solamente que este saldo a favor, no puedes pedir una devolución superior al mes de 14,500 pesos. Y siempre y cuando dentro de tu agape, de tu sociedad de responsabilidad limitada, de producción rural o cooperativa, tengas 20 socios o 20 miembros. Si tienes menos, pues no puedes alcanzar este monto. ¿Qué opino yo de este estímulo fiscal? Si no eres una empresa que gaste cientos de litros de diésel al mes, la verdad ni lo voltees a ver. Es algo también irrisorio, porque es que yo gasto mucho diésel en mis camionetas, sí, pero en las camionetas ese diésel no te lo puedes hacer acreditable. Tiene que ser forzosamente en maquinaria o equipo. Pero bueno, hay un tercer estímulo que es un poco más atractivo, que radica en el hecho de que todos los contribuyentes, más bien, todo el diésel que tú utilices en vehículos de carga o pasajero, te puedes aplicar un estímulo fiscal equivalente al IEPS que pagas por el diésel que estás adquiriendo. Pero aquí hay un candadito. ¿Cuál es ese candadito? Que la persona que haga esto tiene que dedicarse de manera exclusiva al transporte de carga o pasajeros. Ojo, no tiene que ser coordinado, ¿eh? No tiene que estar en el régimen de los coordinados. Simple y sencillamente tiene que acreditar que se dedica a esa actividad. No hago una corrección. Lo puedes aplicar de manera general. No necesitas dedicarte de manera exclusiva a esto. Sí lo puedes utilizar de manera general. Siempre y cuando acredites que lo estás utilizando para transporte de cargo de pasajeros. ¿Cómo acredito que lo uso para cargo de pasajeros? Pues tienes que acreditar que transportas mercancías y tratándose de pasajeros, no les tienes que cobrar a los pasajeros nada por el transporte, porque se entiende que es para transporte de personal o para transporte de clientes o para transporte de servicios. No es para aquellos, no es como los camiones que cobran un peaje por las personas, un pasaje, porque las personas se suban. Ahí no se considera de cargo de pasajeros para el efecto del estímulo. Número 4, aquí sí, si eres una persona que se dedica de manera exclusiva
al transporte de carga o pasajero, puedes aplicar un estímulo fiscal equivalente al 50% del costo de las autopistas, de peaje. Es decir, los boletitos que tú gastas o los peajes las casetas que tú gastas, puedes aplicar el 50% como estímulo fiscal. Pero aquí tienes que ser una persona que sí se dedique de manera exclusiva al transporte de cargo de pasajeros. Ojo, no necesita ser coordinado. El coordinado, recuerda que es un régimen fiscal que le da muchos beneficios a las personas que se dedican a la industria de la carga de transporte de personas, pero tú puedes ser una persona que no sea un coordinado. Pero yo no le veo el sentido de que no seas coordinado. Número 5, te puedes hacer acreditable los derechos que pagas por explotación minera, las mineras. Derechos por explotación minera. Solamente aquí hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que la persona que se esté haciendo acreditable el mundo de explotación minera no tenga ingresos superiores a 50 millones de pesos en el ejercicio. Si tiene ingresos superiores a 50 millones de pesos en el ejercicio, pues ya no puede aplicar este estímulo. Hay otro que habla aquellas personas que vendan libros y revistas. ¿Cuál es el estímulo fiscal aquí? Aquí es como, digamos, un 8% adicional de deducciones. Dentro de las disposiciones de la Ley de Ingresos de la Federación, alguno de esos estímulos los puedes combinar, hay otros estímulos que no los puedes combinar, pero lo que es importante señalar es que esos estímulos fiscales son compatibles con otros estímulos fiscales previstos en otras leyes o previstos en otros decretos o previstos en resoluciones de carácter administrativo. Por ejemplo, estas facilidades administrativas las podrías combinar como con el de región fronteriza norte, que te permite una tasa reducida de renta, una tasa reducida de ISR, eres una empresa transportista y a veces te toca ir para allá a llevar mercancía, válidamente tú puedes utilizar estas facilidades administrativas. Eres un sector primario, tú haces uso del decreto de facilidades de comprobación del sector primario y aparte del estímulo que traemos en ese decreto, pues también puedes aplicarte el acreditamiento del IEPS. Son combinables con otros estímulos fiscales previstos en otras leyes. Los que no son donde no pueden ser combinables es de manera interna, pero las reglas específicas están en ese artículo 16 de la Ley de Ingresos. Lo demás que viene ahí, la verdad es de que es lo mismo de cada año, no hay mayor atención, no hay que ponerle mayor atención, salvo en las disposiciones transitorias. Hay un artículo que es el artículo 30 de las disposiciones transitorias. El 30 para los amigos es el artículo 30. 30 de los transitorios. Este sí está interesante. Y recomiendo darle una revisada. El artículo 30 transitorio te señala que durante el ejercicio fiscal del 2025, el Servicio de Administración Tributaria condonará. No es opción, ¿eh? No es así como a discreción del SAT no. El SAT condonará el 100% de los accesorios de contribuciones por ejercicios anteriores al 2025. Por lo cual entra 2021, 2022, 2023, 2024. ¿Cuál es el tema aquí? El tema, si tiene una pega, ¿cuál es la lástima que tiene este artículo, que se veía muy bien? Que solamente lo pueden usar contribuyentes que tuvieron ingresos hasta 35 millones de pesos por ejercicio. Digo, habría que hacer el ejercicio en la práctica correspondiente. Digo, a lo mejor sí puede haber una condonación de una multa de hasta 4 millones de pesos o más, pero bueno, habría que analizarlo. Aquí te dice
que las multas, todas las multas, ya sean multas que te detectaron en ejercicio de facultades de comprobación, multas que te impusieron porque no pagaste el impuesto o la contribución de seguridad social, multas y por las cuales te restringieron tu certificado de sello digital, cualquier tipo de multa, siempre y cuando no haya superado 35 millones de pesos. Esta solicitud tú la tienes que presentar antes del 30 de septiembre del 2025. El fisco te tiene que... De hecho, el artículo es muy curioso porque el artículo no dice que el fisco te tiene que autorizar o el fisco te tiene que contestar. No, aquí no te contesta el fisco. El fisco lo que hace es que el fisco te da una línea de captura. Te la da, te dice, aquí está tu línea de captura. Le dice al SAT que no puede rechazar tu solicitud, no puede requerirte nada tu solicitud, que te tiene que dar la línea de captura. ¿Pero línea de captura de qué? Bueno, si quieres que te condenen el 100% de los accesorios de las contribuciones, necesito que me pagues la contribución de fondo. Si no me pagas la contribución de fondo, pues no hay lugar a la condonación. Y de hecho, en el propio artículo 30 transitorio de la ley de ingresos, sí se establece puntualmente que en caso de que tú, una vez que te dieron tu línea de captura, tú no pagues las contribuciones, el crédito fiscal revive. ¿Y de dónde revive? A partir de esta manifestación que tú haces. Porque, pues obviamente, para que pedir la condonación de multas, pues tienes que reconocer la existencia del crédito fiscal. Ahí inician otra vez tus términos de prescripción, entonces hay que tener cuidado si la queremos ejercer. Ojo, esto no aplica para créditos fiscales firmes. ¿Cuáles son los créditos fiscales firmes? En aquellos créditos fiscales donde yo ya haya perdido el juicio, donde yo no haya ejercido mi derecho de juicio, donde ya me hayan vencido en el juicio. Si yo tengo una sentencia negativa, es decir, tuve un crédito fiscal de 1 millón de pesos de contribución omitida y otro millón de accesorios, actualización de recargos y multas. Me fui a juicio en el 2021. Perdí recurso de revocación, perdí juicio en unidad y perdí juicio contencioso administrativo, juicio en unidad, recuerden que no existe, y me fui a juicio de amparo, perdí las 3 instancias, perdí los 3 medios de defensa. El crédito fiscal se encuentra firme. En este caso, no aplica lo que viene a ser esta condonación. ¿Dónde aplicaría esta condonación? Esta condonación aplicaría cuando te ejercen facultades de comprobación. Si estás en facultades de comprobación, si estás en juicio, si el juicio todavía está en trámite, lo que tienes que hacer es que te tienes que desistir de ese juicio. Desistiéndote de ese juicio, te pueden aplicar esta facilidad administrativa prevista en la Ley de Ingresos de la Federación. De ahí en más, la verdad es que la ley del 2025 viene igual a la del 2024. No hay cosas por las cuales preocuparse, no hay cosas por las cuales hacer algo más grande. Yo no pagaría un curso de actualización para las reformas del 2025. No hay reformas en materia fiscal para el 2025. Oye, pero sí tenemos nueva resolución miscelánea fiscal. Pues sí, pero también acuérdate que la resolución miscelánea fiscal solo es obligatoria si impone derechos a los particulares. No es obligatoria si me cambia sujeto, objeto, base, tarifa, lugar o época de pago. Eso no me lo puede cambiar el fisco. Y si me lo cambia, pues qué bueno, me voy a ir a juicio y lo voy a ganar con la mano en la cintura. Entonces, yo sugiero que no gasten en eso, no hagan una inversión de eso. Mejor sí preparémonos para otra cosa, porque yo creo que la verdadera reforma de este año fue la reforma al artículo 19 constitucional, en su segundo párrafo. Esta ya fue aprobada por los senadores la semana pasada. Se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Yo creo que se publica antes de diciembre para que empiece a tener verificativo a 1 de enero. Básicamente, se reforma la cuestión de la prisión preventiva oficiosa. Se establece que procede la prisión preventiva oficiosa en materia de delitos que tengan que ver con el tráfico, venta, enajenación y recepción
de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes en términos de la legislación aplicable. ¿Cuál es la legislación aplicable? Pues es el Código Fiscal de la Federación. Y el Código Fiscal de la Federación te maneja dos hipótesis legales para un comprobante fiscal que ampara una operación inexistente. La primera es la que tiene efectos generales, artículo 69b. Si un contribuyente es oído y vencido en el procedimiento de operaciones inexistentes, se considera que los comprobantes fiscales que emitió no surten ni surtieron efecto fiscal alguno. O sea, el contribuyente que recibió ese comprobante fiscal tiene 30 días para acudir con la autoridad a demostrar que realmente sí recibió los servicios, sí recibió las mercancías que amparan esos comprobantes fiscales. ¿Qué pasa si no vas a ese procedimiento del octavo párrafo del 69? No pasa absolutamente nada. Nada más que la autoridad te puede ejercer facultades de comprobación y entonces te va a fincar un crédito fiscal. Ya depende de la estrategia procesal que tengas si acudes o no acudes. Pero lo que más preocupa es el otro supuesto de las operaciones inexistentes. El otro supuesto de las operaciones inexistentes es cuando la autoridad realiza una facultad de comprobación, una visita domiciliaria, revisa tu comprobante fiscal dice prestación de servicios contables por $1,000,000. Y la autoridad dice, este comprobante fiscal no tiene validez, porque para mí no me logras acreditar que realmente tuviste que pagar $1,000,000 de servicios contables o jurídicos o arquitectónicos. Entonces, sin necesidad de que exista esta tipificación o más bien, que apliquemos el artículo 69b, podemos estar ante la presencia de un comprobante fiscal que ampara una operación inexistente. Y entonces el crédito fiscal que resulte de esa facultad de comprobación, aunque yo no tenga el ejercicio de un 69, yo no sea un EDO, nunca tuve nada que ver con un EFO, la autoridad podría irse en querella, presenta su querella por defraudación fiscal haciendo uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes y le podría pedir al juez que te aplique prisión preventiva oficiosa. Y de hecho, dentro de las modificaciones del artículo 19 constitucional, se prevé, anterior a la reforma, el 19 constitucional decía, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en las siguientes materias. Y cuando dices ordenará, pues hay una especie de obligación para el juez de realizar una interpretación a la norma, al caso en concreto, de analizar las pruebas. Cuando se aprobó la reforma la semana pasada, dice, el juez deberá ordenar, no, es un imperativo categórico para el juez, deberá ordenar la prisión preventiva. Y de hecho, en la última parte de esa reforma, que fue una adición de los diputados de Morena, dice, queda prohibido realizar cualquier tipo de interpretación. Fíjense lo que está diciendo el 19 constitucional. Cualquier tipo de interpretación artilugia legal que de alguna manera impida la aplicación de este artículo. O sea, en audiencia de imputación se encuentra que eres probable responsable del delito de defraudación fiscal y en el mismo hubo el uso de un comprobante fiscal que amparara una operación inexistente, felicidades, tienes prisión preventiva oficiosa y te vas a caer en el voto que seas inocente. Esa para mí es la verdadera reforma de este año, que no ha sido abordada por la comunidad científica y jurídica del derecho tributario, que la verdad nos va a traer muchos dolores de cabeza. De hecho, vamos a ver si platicamos en 2 o 3 sesiones respecto de ese tema. Pero además no hay nada en la ley de ingreso de la Federación de 2025. Espero sea de utilidad esta información. Si hay algo que corregir, estamos abiertos también a las correcciones. Y pues esténse al pendiente de nuestras redes sociales para más sesiones al respecto. Gracias.